Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy quiero seguir enfatizando sobre tu identidad espiritual. Tú eres un hombre o una mujer celestial. Y esto Dios te lo dio para que puedas vencer en estos tiempos la marca de la bestia. El 666, hombre, 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 humano, 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 que serán los que se posicionen sobre esta tierra y tomen control sobre cada uno de los aspectos del hombre. Y la única forma en que puede ser vencido es a través de que tú y yo seamos hombres y mujeres celestiales. Esto es 777. Dios te dio esa personalidad, esa identidad espiritual para vencer el laberinto que es ahora la vida. Las dificultades de estos últimos tiempos serán superiores a cualquier otra dificultad vivida con anterioridad. Y a veces nosotros, al estar envueltos en toda esta problemática, responsabilizamos a Dios de ello. Pero quiero decirte, no es su responsabilidad. Todas estas circunstancias adversas son parte del efecto de la depravación humana que está sobre la tierra y que no han administrado correctamente la tierra. Ya vendrá la administración celestial a través del milenio, donde Jesús va a reinar únicamente con aquellos hombres y mujeres que fueron constantes en su vida espiritual, que tuvieron a Jesucristo en su vida, que tomaron a Jesús como su bandera y que vivieron siguiendo las huellas del Maestro. Entonces, la responsabilidad de Dios es solamente fortalecerte internamente para que enfrentes con carácter los problemas que se avecinan. Él ya nos dio las herramientas para vencer. Él ya nos dio su Hijo que venció el pecado, nos puso la muestra. Él es el patrón a seguir, la forma de ser del humano a seguir. A Él nos tenemos que parecer. Él venció el pecado, no hubo pecado en Él. Y aunque fue a la cruz y murió como un pecador, Él pudo resucitar al tercer día por cuanto Él fue santo toda su existencia. El infierno no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, y por lo tanto la luz llegó a las tinieblas y al tercer día resucitó, dándonos vida eterna. Y posteriormente, después de haber ascendido al Padre, Él nos dio el Espíritu Santo para que tú y yo podamos vencer todas estas vicisitudes. Él ya te hizo a ti un vencedor. En 1 Corintios 15:48 dice: los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Es entonces a través de tu identidad celestial, de tu personalidad celestial, que vas a vencer cada una de estas vicisitudes y vas a pasar por encima de este laberinto en el cual tú y yo nos encontramos. Un laberinto con una serie de problemas y dificultades que quieren ahogarnos, quieren destruirnos, que el hombre natural, el hombre terrenal no puede salir de ese laberinto. Está totalmente saturado con tantas cosas que están viniendo y que van a venir. Solamente a través de ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, vamos a poder vencer este laberinto. En 1 de Juan capítulo 4:4 nos lo dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Gloria a Dios que pertenecemos a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo.
Aquí nos está dando la respuesta. Es mayor el que está en ti, en tu interior, aquel que te rescató del pecado, aquel que te llevó a la salvación, aquel que te dio la vida eterna, aquel que te sustentó, aquel que te empodera. Es mayor en ti, es más poderoso que el espíritu del 666 que vive en el mundo. ¿Qué viene entonces al mundo en estos últimos tiempos? Dios nos lo advierte, lo hemos estado platicando, varios versículos. Ahí vamos a ver unos nuevos versículos que nos dan más claridad, van más a detalle de las cosas que vamos a vivir. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice: además exigió esta bestia, este nuevo orden, que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí, dice la palabra, se requiere sabiduría, se requiere entendimiento, se requieren dones espirituales, se requieren manifestaciones de tu identidad espiritual, se requieren frutos del Espíritu. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Y este número representa hombre, hombre, hombre. Este es el significado, aquí lo estamos resolviendo. Esto significa humanidad, humanidad, humanidad. Esto significa hombre terrenal, hombre terrenal, hombre terrenal. La bestia va a controlar todo lo referente al hombre terrenal, todo lo referente a la vida del hombre natural, como es su comida, su salud, su familia, sus amigos, sus trabajos, su economía, su entretenimiento, sus gustos, etc. Tiene mucho tiempo que el enemigo, esta bestia, ha intentado a través de diferentes gobiernos e ideologías y reglas controlar a la humanidad, controlar al hombre y todo lo que él hace para tenerlo como un títere. Pero ahora, con esta pandemia y estas vicisitudes que tenemos ahora y que van a venir, está logrando impulsar humanamente todo tipo de control. Él toma este control a través de muchos hombres y mujeres que se lo permiten por la cultura misma que se está viviendo, como hablamos en domingos pasados. La generación de la Odisea, donde para ellos es sencillamente natural muchas cosas que para nosotros, los hijos e hijas de Dios que caminamos bajo los principios de la palabra, no son correctos, pero para ellos son correctos. Ellos lo ven correctamente y lo ven como personas que están progresando en la parte terrenal, pero la verdad es que estamos retrocediendo. Y lo que está procurando esta bestia y este nuevo orden es ponernos en un laberinto de limitaciones, de cómo debemos de adorar a Dios, de cómo debemos de movernos, de cuáles deben ser nuestras costumbres, porque si no, afectamos a otros con nuestras decisiones y con ello nos controlan. Y que ese laberinto de limitaciones lo que hace es que demos vueltas y vueltas y vueltas sin salida. Porque todos los aspectos de nuestra vida están topadas. Y solamente con un mover sobrenatural en la vida del hombre, éste podrá volar como el águila por encima de este laberinto. El hombre, como vimos el domingo pasado, se topa con el mover
plano en el que nos encontramos. Es un nivel XY, es un nivel plano solamente. Pero a través del Espíritu nos lleva a un nivel de otra dimensión donde podemos pasar sobrenaturalmente sobre estos límites y salir de un laberinto en el que estamos metidos. Tu identidad celestial, tu identidad sobrenatural hará que puedas volar, pasar por encima de estas circunstancias. Por lo tanto, vamos a decirlo así, debes de ser el 777. Esto es, debes de ser tu espíritu, debes de ser tu espíritu, debes de ser tu espíritu para vencer tu humanidad y la humanidad que va a estar sobre la tierra, para vencer el 666. Por decirlo de otra manera, debe de haber en ti un 111, esto es 111 grados o puntos más de diferencia espiritual entre tú, el hombre celestial, y tú, el hombre terrenal. Esa es una gran diferencia. Por eso Jesús decía, yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba. Y nosotros tenemos ahora que subir, aun cuando estemos en la tierra bajo este cuerpo, a través del Espíritu. Varios ejemplos bíblicos nos dan una idea de lo que el Espíritu de Dios está esperando de nuestro ser espiritual. Porque el Espíritu de Dios se posó sobre varios hombres comunes, como tú y yo, haciéndoles hombres espirituales que vencieron su problemática de su tiempo. Por ejemplo, en Génesis 41:38 vemos una parte de la vida de José, donde dice que el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, refiriéndose a José, tan claramente lleno, fíjense cómo lo dice el faraón, lleno del Espíritu de Dios? José estaba lleno del Espíritu de Dios, era por lo tanto un hombre superior a los hombres terrenales, con mayor entendimiento, con un don de discernimiento tremendo, un don de ciencia increíble, un don de profecía impresionante, que lo permitió que hasta el propio faraón se diera cuenta de la magnitud del hombre que era José, pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. O vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 34, donde dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Y si usted se acuerda, Gedeón fue el que lideró a Israel, tomó las armas y venció las grandes vicisitudes con las que estaba viendo. Pero dice ahí, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. El Espíritu del Señor tiene que apoderarse de ti, se tiene que apoderarse de mí, se tiene que apoderarse de Vero, y con ello nosotros entonces poder vencer como Gedeón en forma sobrenatural cada una de las situaciones problemáticas que tenemos. En Jueces capítulo 14, versículo 19 dice, fíjese cómo dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Y ahí vemos la historia de Sansón, que mató a muchísimos hombres. Comenzaron a tratar de tomarlo, a tratar de someterlo, pero él, con la fuerza sobrenatural que venía sobre su vida, hacía y se liberaba de todos ellos, porque el Espíritu del Señor venía sobre Sansón y le daba nuevas fuerzas. El Espíritu del Señor tiene que venir sobre ti, tiene que venir sobre mí y darnos nuevas fuerzas para vencer cada una de estas situaciones, para ya no ser planos, sino ahora ser de una tercera dimensión, poder sobrenaturalmente vencer las vicisitudes planas, salir de este laberinto y poder vencer cada una de las grandes circunstancias que se vienen. En 1 Samuel capítulo 19:20 dice aquí la palabra, envió tropas para capturarlo, pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que se estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl. Imagínense, ni siquiera estaban con Samuel y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando viene el Espíritu de Dios, aún aquellos que ni conocen a Dios bien,
son tomados por el Espíritu de Dios. Viene el poder de Dios y los cambia radicalmente, los hace hombres celestiales que inclusive pueden profetizar. ¿A poco no podemos tú y yo, ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora que tenemos la sangre de Cristo en nuestras venas, ahora que el Espíritu Santo está sobre nosotros, tú crees que no podemos vencer estas situaciones? ¿No podríamos profetizar como profetizaron estos hombres en forma sobrenatural? Eso es lo que Dios dice en 1 Corintios, inclusive nos insta en el capítulo 14 que debemos de profetizar más que cualquier otra cosa. Esto significa que podamos discernir todo lo que está a nuestro alrededor y profetizar a nuestros hijos, a profetizar a nuestra esposa, a profetizar a nuestro esposo, profetizar a nuestra iglesia, profetizar a todo lo que viene y poder conocer cuáles son los planes de Dios para estos tiempos. En Daniel capítulo 5, versículo 11 dice: hay un hombre en su reino en que vive el espíritu de dioses santos. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, hablando de Daniel, demostró entendimiento, demostró sabiduría como la que tienen los dioses. Así está escrito, así lo vieron en el reino de Nabucodonosor. Y así describían a Daniel: tú y yo debemos de ser hombres con percepción, mujeres con percepción, hombres con entendimiento, mujeres con entendimiento y sabiduría, en la cual nos podemos mover y mover a nuestra familia para poder pasar en este laberinto sin que el enemigo nos toque. En Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres, hablando de tomar hombres que sirvieran en las mesas, en las primeras iglesias, en la primera iglesia, en la iglesia antigua de los apóstoles, que sean muy respetados, pero dice ahí que estén llenos de sabiduría y del Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. 1 Corintios 15:45, hablando del primer Adán. El primer Adán fue hombre, humano, y se convirtió en un ser viviente. Dios le dio vida, sopló y vino espíritu en él y se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, esto es Cristo, él es un espíritu que da vida. No solamente se convirtió en un hombre con vida, sino un hombre que ahora daba vida. Jesús dio vida, aún resucitó a Lázaro, aún resucitó a aquel jovencito que había muerto, esa viuda que venía caminando con su único hijo, con un féretro donde el hijo fue resucitado. O esa niña que le dijo y le habló y le dijo: hijita, ten vida, y vino vida sobre esa niña. Esto lo hace a Jesús, a Cristo, no solamente un hombre, sino un hombre que da vida, un espíritu que da vida. Tú y yo tenemos que dar vida a los que están a nuestro alrededor. Si tienes a alguien que se está muriendo, si tienes a alguien que está muy enfermo, si tienes a alguien que está desesperado, en ti tiene que venir el Espíritu, tomarte el Espíritu de Dios, dominarte el Espíritu de Dios, empoderarte el Espíritu de Dios para dar vida a los que están a tu alrededor. Dios a través de ti quiere dar vida. Tenemos que estar entonces llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar este laberinto que se ha convertido en la vida. Debemos de habitar, caminar en nuestra identidad espiritual. El Espíritu en usted va a hacer que puedas volar como las águilas y pasar por encima del laberinto de problemas en el que estamos inmersos y no sabemos y no tenemos posibilidades humanas de salir de ese laberinto. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos dará vida y vamos a poder vencer el 666. El 666 primero que está en ti y luego el 666 que está en la tierra, que está en este momento, en estos tiempos. Eso mismo le pasó a Jesús. Cuando Él vino, Él se convirtió a través de ser bautizado ese día con Juan el Bautista. Dice que descendió la paloma y se llenó del Espíritu. Y Él se convirtió en el 777. Pero estamos muy lejos de ser ese 777. Porque cuando vemos algo auténtico de Dios como fue Jesús, en aquella época los propios religiosos lo llamaron brujería, lo llamaron que era hijo de Belcebú, que lo acusaron de que venía del infierno, le dijeron: tiene al diablo. Pero eso lo dijeron porque ellos eran 666, eran humanos, religiosos, fariseos.
En su época sí sucedió. Lo sobrenatural los asustó mucho. Les dio, ahora sí que les dio ñáñaras. Todo lo que hizo Jesús en milagros y sanidades, en lugar de tomarlo, en lugar de ser parte de las bendiciones que Dios le estaba dando, lo acusaron de ser parte del infierno y de ser un hijo del infierno. Ahí lo dice en Juan 8:15. Ustedes me juzgan, dice, con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. En Juan 8:23 dice, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Y así debemos de ser nosotros. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos que prepararnos para ir hacia arriba, hacia lo celestial. En Juan 8:48 dice, samaritano endemoniado, le dijeron a Jesús. Replicaron, no veníamos diciendo que estaban poseídos por un demonio. No veníamos platicando que este cuate está poseído por un demonio. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Se asustaron por todo lo que vieron. Se asustaron porque resucitó muertos. Se asustaron porque quitó la lepra. Se asustaron porque abrió los ojos de los ciegos. Se asustaron porque los sordos comenzaban a oír. O sea, se asustaron en lugar de aceptarlo porque eran de la tierra. Ellos dijeron, no hombre, tú tienes un demonio. Pero la verdad es que Él venía de arriba, Él venía a lo celestial y Dios quiere que tú, igual que Jesús, vivas en ese mundo espiritual, en tu identidad espiritual, no en tu identidad terrenal, que te muevas en lo sobrenatural, en profecías, en milagros, en un mover sobrenatural de ciencia, de conocimiento, de profecía, para poderte entonces liberar de ese laberinto tan tremendo que ahora está en nuestras vidas. Deja darte un testimonio. Me pasó hace poco que yendo a orar por un enfermo de Zacatlán que estaba internado aquí en Puebla, en el ISSSTEP, un hombre muy conocido en ese lugar porque ha sido el locutor de toda la vida y aparte es parte de del municipio, de las autoridades del municipio. Dios me dio una palabra cuando estaba con él de conocimiento y de ciencia, porque él no quería recibir la palabra, ni siquiera quería que orara por él. Él es un hombre muy leído, muy culto, y me dijo, no, esas cosas yo no creo, pero estaba muy enfermo. Al mismo tiempo el municipio le había dado una enfermera particular, le había pagado una enfermera particular para que estuviese con él, y ahí estaba también esta persona. Pero Dios, a través de darme una palabra de ciencia para él, fue que aceptaron ellos a que yo orara por sus vidas y posteriormente recibieron a Cristo. Días después, cuando posteriormente este locutor de Zacatlán habló con el congregante de Amistad de Puebla de Zacatlán que me pidió que orara por él, le preguntó de qué secta éramos y le dijo que éramos cristianos. Y él le dijo, no creo, no, porque este hombre me leyó mi vida y leyó también la vida de la enfermera y eso no viene de los cristianos, esos son de sectas raras. Y lo que realmente me pasó es que en ese momento el Espíritu de Dios usó mi identidad espiritual, mis sentidos espirituales para poder tocar sus vidas. Y de esa manera lograr que se abrieran al Evangelio del Señor Jesucristo. No fue para presumir que yo me movía en lo espiritual, era para que ellos lograran la salvación, que para eso el Señor nos ha dado los dones, pero también nos los ha dado para que tú comiences a moverte en tu identidad espiritual, lo que eres verdaderamente, la persona que eres en realidad, no la persona como hablamos el domingo pasado, que el mundo quiere que seas. El mundo te está cajonando para que seas de una manera, pero Dios te está llamando a que tengas una identidad única y particular que va a ser por la eternidad. Y ahí nos tenemos que mover. Tenemos poco tiempo en la tierra para llenarnos de ese mover de Dios y podernos lograr identificar, tener esa personalidad espiritual. Por lo mismo,
Para la gente de la tierra es difícil entender esto. Y es comprensible. Ellos como dijeron, ¿cómo supo este cuate todo esto? ¿Cómo supo el nombre de la persona que amo? ¿Cómo supo cada una de los detalles de mi vida? Es porque el Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Y Él puede usarte de maneras increíbles. Por eso les voy a presentar un video donde la presencia de Dios fue patente y se manifestó con milagros y sanidades en una congregación de Salamanca. Pero ahí se ve claramente cuando el Espíritu de Dios toma sobrenaturalmente a una mujer, la envuelve, saturándola de su presencia, y usted va a visualizar qué pasa y qué pasó con ella cuando el Espíritu de Dios se hace plenamente patente, presente en las reuniones. Esta mujer fue sana completamente de un montón de cosas que traía, porque fue envuelta. De la misma manera el Espíritu quiere envolverte ahora, tomar tu vida, saturar tu vida, llenar tu vida, sanar tu físico, tu vida física y también tu vida en tu alma y también tu vida en tu espíritu. Deja que el Espíritu de Dios ahora sea quien guíe tu identidad espiritual. Y con ello vas a vencer muchas de las situaciones, todas las situaciones que se te presenten, porque el Espíritu de Dios está en ti. Vamos a verlo. Buenas noches, hermanos. Ahí por lo menos puede decir que está haciendo el Espíritu de Dios, aleluya. Y yo le quiero dar mi testimonio que hace 5 años yo perdí el 50% de ese oído y el 20% de este. Por la gloria a Dios, porque todos están hablando las personas, los hermanos, escucho clarito y a la vez la honra y la gloria solamente a Él. Llenándose de la vida, llenándose de esa vida de Dios. Ese es el recibir la vida que Jesús está trayendo y que está declarando que tú y yo fuimos llamados para dar vida. Tú y yo estamos siendo preparados para transmitir de la misma manera que vemos cómo esta mujer llena de Dios empieza a confirmar lo que ella había vivido con un diagnóstico de más de 5 años sin tener percepción auditiva en sus oídos, uno al 50%, en otro casi, dice ella, el 20%, pero que de alguna manera fue tan impactante como fue un trueno que destapó por completo esa oportunidad de escuchar, de tener una relación perfecta, no solo con lo que estaba recibiendo, sino con un Dios vivo. Hoy queremos decirte, este es el tiempo que ha estado hablando mi esposo, que estamos viviendo esta
visitación del Espíritu Santo para transmitir esa vida. Nuestra personalidad celestial tiene que ser desarrollada. Y esto sucedió en Salamanca. En Salamanca hubo testimonios de sanidad, hubo testimonios de vidas liberadas que llegaron atormentados, que fueron echados fuera, posesiones que estaban atormentando sus mentes, sus cuerpos. Hubo milagros creativos, pero lo más importante que queremos plasmar con esto es lo que Jesús nos enseñó, como citaba mi esposo en Lucas 11, cómo Jesús mismo fue acusado que todas esas señales no las hacía en el nombre del Dios de la vida. Y hoy queremos atestiguar a tu vida y a tu corazón que Jesús este mensaje lo plasmó perfectamente en Lucas 14 al 20, diciendo, cuando le confrontaban que lo hacía en el nombre de Belcebú, mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente, dijo Jesús, el reino de Dios ha llegado a tu vida, ha llegado a ustedes. Esta es la gloria en la cual Dios quiere que nos movamos. Esta es la gloria en la cual quiere que tú y yo estemos alimentando nuestro ser todos los días de nuestro caminar en esta tierra. Quiere que busquemos con todo nuestro corazón el ser poseedores de todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Así como hablaba mi esposo, hombres que fueron tomados como José, con un espíritu superior, para que entonces viese lo que el Espíritu Santo estaba manifestando. Hoy queremos dejarte algo. Se tiene que identificar el reino en el cual caminamos, con obras sobrenaturales, con obras que estén dando testimonio del reino en el cual nuestra vida tiene ya un sello de eternidad. Es tan importante que la eternidad esté habitando ya en nosotros, porque así es como vamos a vivir todo el tiempo en la gloria de Dios. Fíjate cómo Mateo 10 fue el encargo que Jesús decretó sobre aquellos que son suyos. A sus apóstoles los llamó en el versículo 1 y llamando a sus 12, entonces les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que pudieran echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era la señal que les iba a acompañar una vez que ellos empezaran a hablar del reino de los cielos que se había acercado a su vida. Hoy el Espíritu Santo quiere afirmar esto en nuestros corazones. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y es a través de esta vida que tú y yo impartimos vida. Cuando Él quiere venir y tomar un lugar en nuestro corazón, lo sigue afirmando Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, en el versículo 1. Haciendo Él memoria de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, habiendo reunido a sus 12, especialmente aquellos que estaban cercanos a Él, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar. Este es el Jesús que hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Él quiere llenarte de su vida, Él quiere llenarte de esa autoridad, pero Él quiere darte esa personalidad celestial que acabamos de escuchar
y de saber que tú tienes ahora un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo está muy claro en el Evangelio, también afirmando en estos 4 evangelios, Mateo, Lucas, y ahora vamos a ver a Marcos en el capítulo 16. Voy a dar lectura en el versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, entonces será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Atención, veamos lo que el Señor está decretando sobre nuestras vidas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor mismo, atestiguando estas cosas, vio de qué manera ellos, saliendo, predicaron a todas partes, y el que iba delante de ellos era el Señor, confirmando con estas señales las palabras con las cuales manifestaban que el reino de Dios se había acercado. ¿Será el mismo llamado para nosotros en este tiempo? ¿Será el mismo corazón de Jesús hablando a nuestros corazones, afirmando que hemos sido llamados a caminar de gloria en gloria? Que nuestra personalidad celestial tiene que ser desarrollada. Quiere que el Espíritu Santo impulsarnos para que veamos cómo Él gobierna nuestra vida y que su gobierno implante en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, esto sea una invasión de su reino y señoree todo lo que somos, para que entonces nuestro territorio, nuestro andar, nuestro hogar, nuestra familia, el lugar donde nos movemos, sea completamente invadido por el reino de los cielos. Este es el mismo espíritu del 777. El Espíritu Santo se tiene que apoderar de nuestra vida, en cuerpo, en alma y en espíritu, llenos del Espíritu Santo, y vencer al 666, que muchas veces habla de esa humanidad, de esa religiosidad, de esa condición de muerte, venciendo todo pecado en nuestras vidas. Porque en un caminar lleno de la plenitud de Dios, el Espíritu Santo abrirá tus corazones y abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida. En esta hora, Jesús, tú di conmigo, amado del cielo, bendigo tu vida. Bendigo, Jesús, tu caminar en esta tierra. Bendigo, Jesús, tu caminar en mi vida. Hoy abro mi corazón, hoy abro todo mi ser para que tú gobiernes espíritu, alma y cuerpo. Te reconozco como el Señor de mi vida y te hago mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén.